Bien, buenas tardes a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan y me miran? Por favor. Buenas tardes, sí se escucha, licenciado. Bien, buenas tardes. Bien, gracias por la puntualidad, por esperarme, por iniciar un par de minutos. Y estamos por acá listos para reanudar las clases. Hoy tenemos varias actividades. Primero, vamos a continuar con el desarrollo del curso, el contenido temático. Nos vamos aproximando el tema temático. También vamos a evaluar o a examinar el cumplimiento de la actividad para este día. Y finalmente, bueno, vamos a hacer algunas preguntas dirigidas. Sí, no voy a pasar asistencia, sino que voy a seleccionar al azar a las personas que van a responder a las preguntas que se les dejaron. Así que en algún momento, los que tengan la cámara desactivada, ahí les voy a preguntar. No, ya veremos cómo hacemos. Al azar vamos a coger. Voy a comenzar a proyectar. No se preocupen, yo sé que han hecho la actividad. ¿Logran ver la presentación? ¿No? Sí, Lick. Bien, gracias. Hablábamos un poquito de esto, ¿verdad? Que era la Constitución y decíamos, bueno, la Constitución desde un enfoque sociohistórico y desde una concepción jurídica. Aquí el tema del enfoque sociohistórico tiene que ver con cómo la Constitución se entiende como un pacto social, ¿ya? Por medio del cual los seres humanos deciden establecer las reglas y principios que rigen la vida social. Desde el enfoque jurídico vemos a la Constitución como una ley que limita el poder, que establece los derechos fundamentales, que establece las reglas de actuación del Estado. Y ya nos acercamos a hablar de la Constitución y comenzamos con el tema del preámbulo de la Constitución, donde aparece lo que es la inspiración filosófica de este cuerpo normativo. Decíamos, inspiración es la filosofía del humanismo. Y ahí veíamos que en el preámbulo hace referencia a los valores de nuestra herencia humanística. Yo les invito a que tengan la curiosidad de saber cuáles son los planteamientos del humanismo y van a entender muchos de los aspectos que aparecen en esta Constitución. Hablaba de Asamblea Constituyente, de moda esto, ¿verdad? Que se va a reformar la Constitución o se pretende reformar. En derecho constitucional esto tiene que ver con los poderes constitucionales. Los poderes constitucionales son tres: el poder constituyente, el poder cuasi constituyente y los poderes constituidos. El poder constituyente es aquel que tiene el pueblo para crear una constitución, para eliminar la que existe. El poder cuasi constituyente es el que tiene la Asamblea Legislativa, también conocido como poder constituyente derivado o de segundo grado, con el cual no crea una nueva constitución, sino que reforma la que ya existe. Y en tercer lugar está aquel tema de los poderes constituidos, que son los poderes que ejercen los órganos del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Poderes constituidos. ¿Por quién? Por la Constitución, es decir, por el constituyente, el legislador constituyente, el que ejerce el poder constituyente. Decíamos un poco que el concepto de Dios aparece como un valor. Y les decía, mire, hablar de un Estado laico en el sentido estricto del término puede ser saludable en el sentido racional, pero si nos queremos vincular con la herencia humanística a la que hacemos referencia, de pronto resulta cuestionable saber si realmente un Estado laico, si el concepto de Dios aparece como un valor en sí mismo en el preámbulo de la Constitución, y que el preámbulo se entiende como lo que inspira a ese cuerpo normativo. Y hablábamos de algunos valores y derechos como la dignidad humana, como la justicia, la libertad, y otros que, aunque no estén ahí expresamente, pero que son retomados por la Constitución, como la igualdad. Y decíamos que nuestra Constitución está fundamentada en una concepción personalista, y esto se extiende, se irradia a todo el ámbito de la vida pública, tanto el económico. La concepción personalista del Estado tiene su fundamento en el artículo 1 de la Constitución. Dice que el Estado reconoce a la persona humana como el fin y la actividad del Estado. Se reconoce a la persona humana como el origen de la actividad del Estado. Para ser más específico, dice, artículo 1, el Salvador reconoce a la persona humana como el origen de la actividad y el fin de la actividad del Estado.
que está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Esto significa lo siguiente: todo el conjunto de acciones estatales, políticas públicas, estrategias administrativas, leyes que se emitan, decisiones que se tomen, todo debe girar en torno a la persona humana considerada como un fin en sí mismo. Y miren qué curioso es esto. Este concepto del fin en sí mismo, ustedes se recordarán quizás en filosofía que tiene que ver con la moral kantiana o con la filosofía kantiana. Fue Immanuel Kant que sostenía o que hizo valer mucho este enunciado de que las personas, que ciertas entidades son un fin en sí mismo y no un medio. Se contrasta un poco con aquella perspectiva política de Maquiavelo, que el fin o el medio, bueno, que el fin va a justificar de alguna manera los medios, y los medios toman un fin en sí mismo, pareciera que así funciona. Pero bien, la perspectiva kantiana dirá que la persona es un fin en sí mismo. Sin embargo, en el orden económico ya veremos que eso no es totalmente cierto, o si pareciera que es cierto, vamos a ver cómo la persona que es un fin en sí mismo de pronto se va a ver restringida o va a compartir su plan, va a compartir su posesión con otros intereses superiores que le reducen ese carácter absoluto que pareciera que tiene cuando es. Claro, mire, yo soy un fin en sí mismo y tengo el derecho de propiedad. Un momento. Sí, pero su propiedad está en función social. Mire, yo soy un fin en sí mismo y yo tengo derecho a que me paguen. Sí, pero se reconoce el derecho al salario o a una remuneración, salvo en casos de utilidad pública. Mire, yo tengo derecho a que se me respete mi propiedad y que no me puedan expropiar lo que me pertenece. Sí, pero en caso de calamidad social está justificado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero perfilarlo a lo siguiente: que entiendan que nuestra Constitución, y que esto se aplica también en el ámbito económico, entiende que la persona, que usted y yo y los diferentes sujetos de derecho, somos el fin del Estado, somos el origen del Estado, somos la razón de ser del Estado. Pero eso no significa en ningún sentido que seamos o que existan posiciones absolutas. Ya vamos a hacer algunos análisis respecto a lo que vivimos en pandemia el año pasado, de cómo entraba en discusión esto. Entonces ahí hay un fragmento de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, es la inconstitucionalidad número 22-2011, de fecha 15 de febrero del 2017, en el que la Sala dice, entre otras cosas, el preámbulo de la Constitución y el artículo 1 de la Constitución resalta el carácter personalista del Estado y de la Constitución. Claro, la Constitución es la partida de nacimiento del Estado. Da cuenta de cómo es el Estado, donde la persona humana no solo es el fin de toda actividad estatal, sino el elemento legitimador de esa actividad. Es decir, todo lo que hace, todo lo que ejecuta, todo lo que planea, lo que planifica, debe hacerlo en función de esa persona. El artículo 1 que dice, ya lo leíamos, que el Salvador reconoce a la persona humana como el origen de la actividad del Estado. Les decía, esta perspectiva de la moral kantiana, de entender a la persona como un fin en sí mismo, genera cierta discusión porque decimos, se escucha bien bonito, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pero en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿O qué discusiones genera? Dos ejemplos les voy a dar. Dentro de la perspectiva de izquierda, dentro de la concepción de género también, este enunciado del fin, de considerar a la persona como un fin, ha servido a algunos tribunales, por ejemplo, para legitimar o justificar algunas decisiones relacionadas con la habilitación del aborto. ¿Por qué? Porque en aquellos ordenamientos jurídicos que se penaliza absoluta o muy intensamente el aborto, se plantea el argumento de que el obstaculizarle a la mujer que pueda decidir llevar hasta último término el producto de la concepción, ya sea que le llamen embarazo, interrupción del embarazo, aborto, interrupción del embarazo, como le llaman. Prefiero referirme a esto como interrumpir el tema del producto de la concepción. Dirá alguna tesis y dice, miren, el entender que una mujer no puede decidir si lleva o no hasta último término el proceso del embarazo, significa una intervención tan desmedida que hace de la mujer un medio y no un fin. Porque en tanto que fin, la mujer tendría que tener la posibilidad de decidir por sí misma.
Sin embargo, si la obligamos a que tenga un hijo que no desea, por ejemplo, estamos desnaturalizando su esencia y la convertimos en un medio donde el niño, perdón, donde el producto de la concepción se considera como un fin. Y entran en juego dos valores que están encontrados. Ese es un ejemplo. Ha servido para legitimar desde una concepción diferente a lo propiamente moral, desde una concepción diferente a lo meramente axiológico, de que si puede decir por su propio cuerpo o no, está un discurso o una discusión más filosófica de por medio. Un fin y no un medio. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo que tiene que ver con el tema de la adopción. Y dicen, bueno, las personas tienen derecho a adoptar. Ok, se escucha interesante, ¿verdad? Yo puedo adoptar, sí, yo tengo derecho a constituir una familia y en tanto que tengo derecho a ese derecho, yo puedo adoptar a un niño o una niña que esté en la condición o en la aptitud para ser adoptado. Y en este discurso, digamos, el requerimiento de la concepción de la diversidad sexual, personas del mismo sexo que se han constituido como pareja u homosexuales, es decir, ustedes entenderán qué término utilizar. Hago esta aclaración porque el lenguaje no es objetivo, el lenguaje nunca es neutral, el lenguaje expresa una ideología y un posicionamiento histórico, ¿verdad? Cuando se dice, por ejemplo, matrimonio entre homosexuales, pues denota una perspectiva conservadora, exclusiva, ¿verdad? Excluyente. Y cuando dicen matrimonio entre personas del mismo sexo, parecerá un discurso más neutral, más inclusivo. Bueno, y cada quien tendrá una postura sobre esto. Pero entonces, cuando se plantea este tema de que si las personas del mismo sexo, homosexuales, que han constituido familia como pareja, desean adoptar, se levanta un discurso y dicen, hay cierta resistencia. Y entonces dicen, bueno, ¿y mi derecho a adoptar? Dicen entonces estas personas. Y la respuesta, siguiendo esta concepción de entender a la persona como un fin y un medio, se levanta y dice, miren, es que ustedes no tienen el derecho a adoptar. Lo que existe es el derecho a ser adoptado. Es decir, si ustedes, personas que han conformado una familia fuera del discurso normativo de la heterosexualidad, dicen tener derecho a adoptar, lo que están diciendo es que ustedes son un fin, cuando el fin realmente es la persona que tiene derecho a ser adoptada. Cambia el discurso. Entonces, el fin el niño y la niña que tienen derecho a integrarse en la familia. Porque de pensar lo contrario, diríamos que las personas que quieran adoptar instrumentalizan al niño como un medio para satisfacer un deseo que tienen, cuando el deseo del niño, o más bien la situación del niño, tiene que verse por encima de el deseo de adoptar. ¿Qué les digo con esto? Como la concepción personalista del Estado, de la Constitución que rige nuestra jurisprudencia y nuestro contexto nacional, que se escucha sencillo, genera debates candentes, debates que llevan a toda una discusión institucional y cultural. Cada quien tendrá su postura. Les doy nada más 2 ejemplos respecto de la concepción personalista del Estado. El Estado entiende a la persona como un fin en sí misma. Pero en contextos concretos no es tan sencillo para resolver. Y esto lo vemos también en temas económicos. Sí, mire, yo tengo el derecho a la propiedad. Sí, pero ¿sabe qué? Está en función social. Les doy un ejemplo, se los anticipo, por ejemplo. Ustedes quizás habrán escuchado en algún momento hablar del concepto de prescripción adquisitiva. Es un término jurídico, si no lo entienden yo aquí lo explico. ¿Qué quiere decir esto? Usted es propietario o propietaria del terreno, fíjense, pero usted lo compró, nunca construyó, simplemente fue un terreno baldío y usted decidió migrar del país, salir del país. Y no estuvo 5 años fuera del país, no estuvo 5 meses, estuvo 35 años, allá hizo toda una vida. Y resultó que en el tiempo que usted estuvo fuera del país, otras personas ajenas, extrañas a usted, llegaron a su terreno y levantaron una casita de la forma que usted se le imagina y comenzaron a habitar en ella, a vivir en su terreno. Y ustedes ven la realidad, sí, es que fíjese que hay grandes terrenos y uno mira que la gente llega y se establece ahí. Y uno mira que no son propietarios, pero ahí viven. Y no ha pasado una semana, un mes, un año, no, sino que llevan muchos años. Pasa el licenciado, fíjense que esas personas que viven allí pueden llegar a ser propietarias de ese terreno. Como dicen, ganan
esa posesión, ganan esa propiedad. ¿Y cómo? Bajo la figura de la prescripción adquisitiva, es decir, la ley dice que si usted ha habitado un terreno por más de 30 años, usted se vuelve propietario. Obviamente se necesita que un juez declare que usted es el propietario, un proceso de declaración adquisitiva. Pero, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Ámbito económico. Bueno, señor Estado, es mi propiedad. ¿Y por qué va otra persona a volverse propietaria de algo que no es de ella? Solo porque llegó usurpando un inmueble que me pertenece. Eso es una injusticia. Ah, sí, se llaman injusticias legales porque está reconocido en la ley que eso puede validar. Entonces, su derecho, que pareciera absoluto, que pareciera un fin, el Estado tiene que proteger mi propiedad porque yo soy el fin del Estado y si hay un derecho que está ahí, tiene que protegerse. Ah, pero tiene límites. Y si usted no hace valer la utilidad de sus bienes, porque no es rentable, porque no es funcional para el desarrollo económico y social, porque no es fructífero para la masa de bienes dentro del Estado, y un terreno esté desocupado por tantos años y dirá, pareciera que no tiene un interés en hacer valer sus derechos. Y por lo tanto, la persona que está habitando, que es uso de él, tiene mayor preponderación y por lo tanto hay que legitimar su propiedad de algo que no le corresponde. Es una injusticia legal para algunos doctrinarios. En lo que estoy destacando es su propiedad en función social. ¿Cuál es la función social? La utilidad que tiene cuando usted descuidó un derecho. Y así lo vamos a ver en otros casos. Primer tema, entonces, decirle, la Constitución reconoce la concepción personalista del Estado. Entonces, usted como internacionalista, usted como profesional, no vaya a ir diciendo que los derechos son absolutos o que un derecho está blindado y que por lo tanto, como la persona del fin del Estado, va a proteger bajo cualquier argumento y bajo cualquier pretexto. No, no es así. No funciona así. Pero esta idea de la concepción personalista yo lo quiero contrastar con una perspectiva diferente, que donde les digo, mire, hay límites. El artículo 246 habla de, digamos, de la supremacía del interés público. Lo que está el interés público tiene primacía sobre el interés privado. Ah, ok. Aquí tenemos un debate. ¿Por qué? Porque si el Estado reconoce la concepción personalista de la Constitución o del Estado, más bien, valga el problema ahí conceptual, y por otra parte la Constitución está diciendo que lo que prevalece es el interés público, ¿cómo ser compatible cuando esta persona quiere ser un verdadero interés individual, un interés particular? Ah, bueno, la Constitución dice, mire, muy fin puede ser usted persona, pero va a prevalecer el interés público. Y aquí traigo algunos ejemplos. Pregunta generadora. ¿Qué se hace valer? La concepción personalista del Estado, cuando el individuo, la persona, se crea un fin en sí mismo y quiere hacer valer nada más, nada menos que su propio interés individual y particular, o la fuerza normativa del interés público. Este es un discurso teórico, bueno, veámoslo en el tema ya más concreto. Por ejemplo, en el contexto de crisis sanitaria, como el de la pandemia por COVID-19, ¿qué prevalecía? ¿Los derechos individuales o el interés público? ¿Qué prevalece? El interés de la persona de poder desplazarse de un lugar a otro versus la necesidad de establecer una cuarentena domiciliaria obligatoria. ¿Qué prevalece? Vamos al ámbito económico. La libertad de empresa, de la cual ustedes ya comenzaron a estudiar las sentencias, que implica el derecho que todos tienen de poder disponer de sus recursos para poder generar riqueza, poder optar por proyectos con fines de lucro, por ejemplo. Es un derecho, que es un derecho individual, versus aquella postura o exigencia, digamos exigencia social, de cerrar o paralizar o llevar al mínimo la actividad económica. ¿Qué prevalece? Diría alguien, lo que está en juego es la lucha entre la concepción del Estado que exige a la persona como un fin en sí mismo y que esta persona quiere hacer valer un derecho individual versus el principio de la supremacía del interés público que exige, miren, muchos derechos individuales puede tener a la libertad de empresa, pero lo que necesitamos aquí es cerrar la economía, paralizarla, establecer una cuarentena domiciliaria obligatoria. ¿Qué prevalece? Hubo una discusión que ustedes tendrán su propia postura,
dentro de la perspectiva jurídica se dijo, la cuarentena no pasa el filtro de constitucionalidad, va en contra de la Constitución, porque no se dio los procedimientos adecuados para que se estableciera. Otros dicen, no, si la vida, si el interés público, el interés de las mayorías, dicen, es lo que tiene que prevalecer y por lo tanto aquella persona que quiere ir a trabajar, se aguante. Otros decían, yo quiero trabajar, los que no quieren trabajar que permanezcan en su casa, pero mi vida económica yo la quiero mantener activa. Y hay toda una discusión sobre esto. Esto en el plano interno. Ahora en el plano internacional. ¿Qué hacemos? Las empresas nacionales que están establecidas en Costa Rica, por ejemplo, y de pronto Costa Rica dice, miren, ¿saben qué? Vamos a cerrar y la exportación de estas empresas que se dedicaban a exportar o importar productos, ahorita que se aguanten. ¿Qué prevalece? ¿El interés privado o el interés público? Ya les decía, en el tema que estoy comentándoles con esta diapositiva, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la ley que establecía la cuarentena y el conjunto de decretos. Hubieron posiciones reactivas, otros decían que estaban de acuerdo. Se cerró el aeropuerto internacional, no se podía ingresar la gente al país, porque decían, mire, muy fin en sí misma puede ser usted persona y quiere hacer valer su derecho a transitar en la dimensión de ingresar al país. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos el interés público que nos demanda negar la posibilidad de que entren personas contagiadas al país. Los extremos son malos. Hay una postura personal que exigía quizás buscar un punto intermedio. No es el tema que estamos discutiendo, pero la idea es llevarlos al punto de que la Constitución tiene reglas. El mundo jurídico tiene reglas jurídicas. El derecho económico tiene reglas y es la que nos explica la dinámica económica de una sociedad. Pero esas reglas, entenderlas en su génesis. ¿Por qué son así? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son? Aquí les presento una. La regla dice, el Estado trata o debe tratar a la persona como un fin en sí mismo, debe garantizarle todo, pero eso no es absoluto. Debe entender, debe equilibrar, debe ponderar, debe crear un punto de conexión donde tanto el interés público como el interés privado, pues, llegan y si no se puede, prevalece el interés público. Ahora, lo curioso es, y en un contexto regular de la vida social, es decir, sin crisis sanitaria, ¿qué pasa? ¿Sigue prevaleciendo lo público o el contexto cambia? Solo es para su reflexión. Puede ser que en el examen les haga alguna consulta en algún laboratorio. Piensen. Entonces, ahora sí, miren, orden económico, derechos. Esto del orden económico no es más que el conjunto de principios y reglas superiores que rigen la vida económica de una sociedad. Sencillo. Si yo les decía, la Constitución es el conjunto de reglas y principios superiores que rigen la vida en sociedad, por un adjetivo, especifiquémoslo más y digamos, el orden económico es aquella parte de la Constitución, que también es conocida como Constitución Económica, que rige, que establece, que predica, que enuncia, que dispone, que señala las reglas y principios superiores que rigen la vida económica de la sociedad. Todo el tema de la producción, la distribución de mercancías, las reglas de oferta y demanda, las reglas de participación en el mercado como tal, todo tiene que ver con el orden económico. El tema de exportación, el tema de inversión, el tema de el trato al recurso humano en el ámbito laboral, el tema de la competencia, todo tiene que ver con el orden económico. Con el comercio internacional, claro que sí. Con las que supervisan esta vida económica, claro que sí. Con la intención o los propósitos o las finalidades del mundo económico, claro que sí. Acrecentar la riqueza nacional, dice la Constitución, por ejemplo. Con los límites que tiene esta función o esta actividad económica, claro que sí. Con los derechos que tiene ese individuo, que es un fin en sí mismo, frente al correlativo de sus obligaciones, claro que sí. Con la posesión y tenencia, claro que sí. Todo lo que tiene que ver con la actividad patrimonial y económica va a aparecer reflejado, aunque no expresamente, pero sí contenido en esos principios y reglas superiores que rigen la vida económica de una sociedad. Eso es el orden económico. Entonces, a partir de eso, yo les haré un par de preguntas ahorita, con base en material de lectura.
y les pasaré asistencia a... Veamos. No se oculten, no tengan temor. Bueno, hay 10 preguntas que van a contestar y un caso. La guía de lectura número 1. Y vamos a escuchar a... Gloria Yamilet Tobar. ¿Se encuentra Yamilet Tobar? Hola, Lick, buenas tardes, sí. Bien, buenas tardes. Tengo aquí un par de preguntas que ustedes ya las conocen, ¿verdad? Podrán haber otras, quizás van a surgir, pero empecemos con lo que está por acá. Para empezar, usted leyó los textos que se asignaron. Sí, Muy bien. solo que el primero no lo pude leer Ya. completamente. Ok, sí, pero no, veamos, tal vez los que leyó se son estos. Veamos la pregunta, vamos en orden. Mire, ¿cómo explica el concepto de constitución económica? ¿Para qué? No voy a profundizar en esto porque se entiende que ustedes leyeron un poco sobre esto. ¿Qué es eso de la constitución económica? Según lo que leyó. Según lo que yo leí, entiendo por el concepto de constitución económica al hecho de que dentro de la constitución de un país, constitución, en este caso, por ejemplo, en la constitución nacional de nuestro país, se introducen artículos que van a regular el mercado. Anteriormente, según lo que leí, lo que estaba leyendo, no existían ese tipo de articulados dentro de la constitución de los países, diferentes países, pero a partir del siglo XIX, parece, ya comenzaron a introducirse. Entonces, eso es lo que yo entiendo por constitución económica. Ya. No sé si me equivoco. Perfecto. Gracias, Gloria. Vamos a escuchar entonces a Brian Guillermo Reyes González. Brian Guillermo. ¿Está? Ponemos aquí el no a la asistencia. Ok. Se lleva 2 en la asistencia. Vamos a escuchar a Pamela Hernández. Pamela Janet Hernández López. ¿Se encuentra? Sí, Muy bien. ¿Qué es la constitución económica con sus propias palabras? ¿cómo? Disculpe. Sí, ¿qué es esto de la constitución económica? Según lo que leyó en los materiales. Sí, yo entendí que la Constitución económica son algunas leyes que se dan para regir el comportamiento de los seres humanos con respecto a los conflictos. Ya, cualquier tipo de ley. No, son referentes a lo económico, como decía mi compañera, que comenzó en el siglo XIX, si no estoy mal, y esto se explicaba más o menos en la Constitución de España, que fue la de 1931 y la de 1975, si no estoy mal. Ya, ok. Bueno, le pongo que sí está presente. Gracias. Voy a ir a Alison Nicole Saldaña Orellana. ¿Alison? Sí, Lick. Ok. ¿Cómo define el concepto de derecho económico? ¿De qué, perdón? De derecho económico. Quizás tal vez como un conjunto de normas, pero enfocadas al área de la economía, es decir, la producción, tanto en algunos casos en el ámbito nacional o internacional, y con esto tratan de controlar o de racionalizar el sistema económico de una manera concreta para mantener el orden público. Entonces, conjunto de normas, dice usted, ¿verdad? Sí. Gracias, Alison. Vamos a ir a Camila Isabel Valle Chávez. Camila. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Camila. ¿Cómo define usted el derecho económico? Según lo que leyó, ¿verdad? Sí, bueno, yo los apuntes que tomé de lo del derecho económico es el conjunto de normas jurídicas que sirven para como establecer el orden económico de un estado determinado. Eso también para regular las actividades que en este estado se desenvuelvan, las actividades económicas, como su sistema económico, y también quienes participen en esto. También pueden, quiero ver.
Sí, también mencionaba un poco de las personas como jurídicas, las personas físicas, eh, y eso. Y, y la ley o la normativa que regularía, por ejemplo, el tema de del dólar, del uso del bimonetarismo o del Bitcoin, eso entra dentro del derecho, dentro del ámbito del derecho económico. Sí, también entraría. ¿Por qué? En este sentido, porque estamos hablando de un agente también que influye en el sistema económico. Solamente. Sí. Ok. Gracias, Camila. Gracias. Vamos. Um, tenemos a Mayra Gabriela Tobar Aquino. Mayra. ¿Cómo está Mayra? Ok. Ponemos no. Primera en asistencia de ella. Wander Vázquez Herrera. Tampoco. Ok. Le llevo una asistencia también. Estamos, licenciado. Perdón, mal escuché, Gustavo. Ok. La misma pregunta. Mire, y el tema de la ley que regula el tema del uso de las monedas, eso entra dentro del ámbito del derecho económico. ¿Podría repetir, por favor, licenciado? Gracias. ¿Podría repetir, por favor, licenciado? Sí, sí, sí. Yo le preguntaba a su compañera, a Camila, que cómo define el derecho económico. Ella me dio alguna idea de lo que he leído. Yo le pregunté si las normativas, la ley que regula el tema del uso del dólar o del establecimiento del Bitcoin como moneda si eso está dentro del ámbito de lo que podría interesarle el derecho económico. Esa es la pregunta. Yo pensaría que sí, y explico por qué. Yo pienso que el derecho económico también se basa en la distribución, cambio y puede ser consumo de la riqueza. En ese sentido, generado también de lo que se hablaba, ¿no? Por un sistema económico, ¿no? Entonces creo que por ahí, no sé si contesté bien, pero más o menos creo que ahí se entiende esa parte. Yeah. Sí, desde luego que sí. Tiene que ver con el sistema financiero, pues. Y el sistema financiero está directamente relacionado con la vida económica. Pero bien, gracias, Gustavo. Vamos a ya hablando un poquito más en detalle algunas características propias de la Constitución. Vamos a un solo extremo, vamos a escuchar a Ley. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ya. Leyvi Valeria Coto Rivera. ¿Ah, Leyvi? Coto Rivera. Ok. Tenemos entonces ahí una inasistencia de ella. Carmen Elisa Crisóstomo Morán. Carmen. Carmen Morán. Ok. Buenas tardes, Vic. Ella nos comentaba que tenía problemas con su internet. Ya, bueno, ni modo. Ahí está la inasistencia de ella. Gracias. Gracias. Fátima Beatriz Doño Flores. Fátima Doño. Buenas tardes, Lic. Bien, buenas tardes. La pregunta para usted, también está en la guía de lectura, es la siguiente. ¿En qué consiste el principio de neutralidad económica según la Sala de lo Constitucional? Pues según lo que yo investigué y fue como algo bien textual, que decía que el constituyente no se decide expresamente por un sistema económico, lo que de ninguna manera se puede entender como abstencionismo, pasividad o intervención respecto del tema económico. Y esto decía que era contrario al razonamiento, ya que la neutralidad equivale a la apertura dentro de los límites de la Constitución y a todas las posibilidades que ofrecen las diferentes corrientes del pensamiento económico. Ya, excelente, me contestan. Y con sus palabras, ¿cómo interpreta eso? ¿Qué es la neutralidad económica? Si usted le tocara exponer y decir en palabras sencillas, ¿qué es la neutralidad económica? ¿Qué diría? Yo considero que, como decía el texto, tampoco me voy a abstener a tener un orden económico del Estado, pero tampoco voy a dejar algo tan abierto. Quizás mantener como unos principios claros de qué orden económico quiero regular y a las demás, la sociedad, seguir esos órdenes, porque tampoco un Estado puede regular el mercado, ¿verdad? Entonces, creo que en esa línea va.
Ya, excelente. Muy bien, la respuesta dice Fátima, mire, es que la Constitución no establece un orden económico en particular. No prohíbe, tampoco los prohíbe. Hay apertura, no hay cierre, es flexible, pues. Y eso es propio de las sociedades modernas que se van perfilando a un mundo globalizado. ¿Por qué cerrarse? El cierre, la negativa a la apertura, va en contra de los principios básicos del derecho económico internacional, que busca estandarizar y dar apertura a la globalización. Hay ciertos límites. Uno de esos límites, solo se los comento así rapidito, abramos paréntesis, siempre que ver con este tema de la cultura. Y ustedes dirán, fíjese, licenciado, que dentro del tema de la globalización encontramos diferentes ámbitos. Uno de esos, el efecto de transculturización, el tema de la ideologización transnacional, cómo las teorías cada vez se van generalizando. El propio discurso de los derechos humanos es propio de ese efecto, de cómo en todos los países quieren hablar de derechos humanos. Claro, se quiere pues que se materialice otra cosa. Entonces, dirán, es parte de la globalización que los valores se comiencen a universalizar. Es una característica del derecho humano, la universalidad de los derechos. Entonces, dicen, hay que reconocer derechos universales. Y hablan del tema de la diversidad sexual. Y toco este tema porque es de los más emblemáticos, hasta cierto punto espinoso, porque por lo menos en El Salvador es un tema que se está tratando todavía. Frente a ese discurso universalizador, extensivo, progresivo, se plantea una perspectiva, digamos, conservadora. Es cierto, se pueden reconocer los derechos, porque lo que se persigue es ampliar los derechos de los seres humanos y no restringirlos. Pero eso no significa que hay libertad absoluta, sino que también hay ciertos límites, ciertas restricciones. ¿Y en qué se fundamenta? En aquella tesis o teoría de la famosa identidad constitucional. La identidad constitucional dirá, mire, bueno, pueden ser lo que en el mundo está pasando, lo que otros contextos históricos y espaciales están predicando y poniendo en práctica, pero cada sociedad tiene su propio autogobierno, su propia identidad que se da para sí misma. Entonces, el que en otro país se reconozca, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo, no significa desde la perspectiva de la identidad constitucional que eso se reconozca. ¿Qué digo en todo el plano económico? Miren, en otros países puede hacer que se permita lo que es la expropiación por ciertas causales. Acá en el país, eso no es así. La identidad constitucional propia de nuestro régimen nos dice que son esta y no aquella. Entonces, lo que estoy planteando con esto es, en cuanto al orden económico, dice, se puede apertura a establecer un orden económico, un sistema económico en particular, y no un cierre. Pero eso no significa que cualquier sistema que se pueda imponer, sino que siempre y cuando sea compatible, ustedes lo habrán leído, con los principios, valores y reglas que establece la Constitución. En otras palabras, la neutralidad económica nos dice, la Constitución no predica ningún orden económico, más bien sistema económico en particular, solamente exige que ese sistema económico con el cual va a ser compatible reconozca, respete los principios y garantías constitucionales. En otras palabras, que respete la Constitución. Un régimen de izquierda, de derecha, socialista, liberal, póngale el nombre que quiera, el adjetivo que quiera, siempre y cuando respete la Constitución, es funcional desde la perspectiva jurídica. Ahora, desde la perspectiva práctica, hay una discusión. ¿Cuál es? Miren qué interesante. Se predican derechos como derecho de propiedad en función social. Pareciera entonces que el celo de lo privado decae y aparece ese sistema asistencial o fraterno. Pero cuando uno mira más allá de lo jurídico, cuando uno se sale de la circunferencia, que es el mundo del derecho, y mira hacia afuera, damos cuenta que el régimen, que la vida social es estrictamente individual. Es decir, una estructura económica puede tener una pretensión válida de aspiración social, pero en la medida que la base, que lo material esté fundamentado estrictamente en el celo privado, en el celo proteccionista de la iniciativa particular o privada, hay una discordancia entre lo jurídico y lo material.
Claro, y lo que se fundamenta es la propiedad privada. Pues sí, las instituciones, la infraestructura, la lógica de actuación social está fundamentada estrictamente en el cielo privado. Así funciona esto. Y les digo con esto dos cosas. Cierto, la Constitución permite cualquier sistema económico, siempre y cuando respete la Constitución. Eso desde el plano jurídico, pero desde el plano social o material, habría que ver cómo se puede establecer cualquier sistema económico y qué tan compatible es con la herencia histórica de toda la infraestructura que se ha creado. Pero bien, gracias Fátima por su aportación. Veamos, sí, entonces. Escuchamos a Génesis Guadalupe Flores Guzmán. Génesis. No sé si me escuchan. No, no está Génesis. Sí. No. Vaya, por acá está Génesis, dice Guadalupe. La pregunta para ustedes, Génesis, es la siguiente. ¿Cuáles son los dos límites del principio de neutralidad económica según los materiales de lectura? Los dos límites del principio de neutralidad económica según lo que usted leyó. Buenas tardes, Lick. Me va a disculpar que no sé por qué el micrófono de la computadora no me sirve, entonces me tuve que desconectar el teléfono. ¿Me podría repetir la pregunta una vez más? Con gusto. ¿Cuáles son los dos límites del principio de neutralidad económica que usted identificó en los textos de lectura? Sí, los dos límites que pude identificar es en un primer momento de que se encuentra como la imposibilidad de que se pueda renunciar a los intereses a aquellos intereses generales que puedan existir en lo que es la intervención del Estado. Pues se está hablando de todo aquello que viene dado por políticas públicas, ¿verdad? Y pues por esto me parece que decía de que no, bueno, según lo que anoté, de que eso era también algo que impedía de que se volviera a esos modelos económicos que estaban, de los cuales se estaban tomando de ejemplo, como lo es el liberalismo. Y un segundo límite, pues era aquello de admitir de que un sistema económico podía estar basado en una planificación de una manera total, de que fuera centralizada y que esa estuviera a cargo como del Estado, y entonces eso iba a impedir de que se diera esto de que haya una iniciativa de empresas que actuaran de manera independiente o autónoma de lo que está rigiendo el Estado en sí. Ya, excelente. Bueno, hay algunas ideas. Gracias, Génesis. Vamos a escuchar otro de sus compañeros. Stephanie Alexandra Flores Melgar. Stephanie Flores Melgar. Sí, buenas tardes. Bien. La misma pregunta. ¿Cuáles son los dos límites de la neutralidad económica que usted identificó? Bien, el primero sería que hay una imposibilidad de renunciar a los intereses generales que exigen una incierta intervención estatal, por ejemplo, el pleno empleo, la política fiscal, y que por tanto impiden retornar a un liberalismo puro. Y la segunda es la posibilidad de admitir un sistema económico de planificación total, centralizada e imperativa que ahogara cualquier iniciativa empresarial autónoma. Ya, perfecto. Ahora le hago una pregunta. ¿Podría darme un ejemplo de alguno de esos límites? Un ejemplo como para ilustrar. Creería que sí. El segundo. A ver, le escuchamos. Por ejemplo, si se da una planificación total centralizada, esta probablemente no, las empresas privadas no podrían ser autónomas, no podrían realizar no podrían tener iniciativas, pues, porque ya todo estaría planificado y centralizado en el Estado, como deberían de hacer las cosas. ¿Y esto, Stephanie,
¿Por qué es un límite a la neutralidad económica? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya si nos podemos reflexionar, ¿por qué va en contra de la neutralidad económica el que el Estado no pueda planificar por completo? En temas económicos. Porque el Estado no puede intervenir como de manera, ay, se me ha ido la palabra, como de una manera de absorber todo, por decirlo así, en el área económica. No puede ser algo así. Sí, le entiendo. No puede. Algo por ahí. La idea es que no puede controlar todo. De manera general, ajá. Ya, excelente. Gracias, Stephanie. Gracias. Me levantó la mano Jennifer Valeria en primer lugar. Luego, hay una cola. Bárbaros. Excelente. Jennifer, luego San Lorenzo y luego José Manuel. Dígame, Jennifer. Sí, buenas noches, licenciado. No sé si estoy bien del todo, pero también es para aclarar mis dudas que quiero opinar. En cuanto a los límites de la neutralidad económica, según entiendo, se hace referencia a los límites en cuanto a bienes públicos y a intereses públicos, perdón, e intereses privados, ¿verdad? Entonces yo creo, según lo que he leído, ¿verdad?, de que siempre tiene que haber una regulación y en ciertos casos mencionaba un texto que también se proporciona o se debe propugnar una desregulación según sea necesario en cada caso. Por ejemplo, si en nuestro país pues se ven demasiado centralizados los intereses en los bienes públicos o en los intereses públicos, lo que va a suceder es que va a venir el sector privado y va a empezar a dispersarse o a desaparecer, lo cual siempre va a afectar a la economía, ¿verdad? De igual forma, si fuera un caso contrario y todos los intereses privados fueran los que sobresalen, va a venir el Estado y no va a tener autonomía. No sé si es ahí donde entra eso que dice que en casos es necesario ser regulado y en caso es necesario ser desregulado según se necesite, ¿verdad? Siempre lo bueno es un punto medio. Ustedes han escuchado, que los extremos son malos. Y esta afirmación tiene su fundamento en la concepción de justicia aristotélica. La justicia aristotélica dice, miren, lo que hay que buscar es un punto medio. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Por qué? Porque los extremos siempre generan poder y estos poderes se imponen sobre los demás. Digamos que atrás de esa afirmación que usted acaba de dar, lo que hay es la búsqueda de un punto intermedio, donde el Estado regule, donde los individuos tengan iniciativa. ¿Ya? Eso es compatible con derecho económico internacional. Yo le preguntaba, bueno, solo escuchamos a Lorenzo y luego a alguien más que levantó la mano. Dígame, Lorenzo. Sí, buenas noches. Sí, con respecto a lo mismo de la neutralidad económica, según lo que estaba leyendo en los materiales, yo entendí que tiene que ver con los sistemas económicos, porque se está hablando que en la Constitución, de hecho en la resolución de la Sala, decía que la Constitución de El Salvador, de hecho, está basada en un sistema económico mixto. Entonces viene con respecto a eso, que se tiene que respetar tanto los principios de un sistema económico liberal, así como un sistema económico neoliberal y de planificación. Entonces, en este sentido, si está hablando de una planificación total, está dejando sin vigencia los otros dos sistemas económicos. Entonces, creo que en ese rumbo va. Muy bien, excelente. Voy a decir algo sobre eso. Alguien más levantó la mano, pero luego la bajó. Pues bien, José, dígame. Sí, buenas tardes, Lick. Bueno, lo que iba a dar más que todo creo que es más como una opinión, pero creo que ya mencionaron bastantes de los puntos que iba a tocar en ese caso. Bueno, yo iba a comenzar primero también mencionando lo de la neutralidad, y sí, había llegado a la conclusión de que se trataba más que todo, orientado a la búsqueda de un sistema mixto del orden económico, porque como usted mencionó al principio, y exactamente desde lo primero que dijo, que los extremos son malos, por tanto, se ve la necesidad, digamos, de cuando se hace la norma, de cómo establecer un límite. Usted mismo, cabal, lo que acaban de mencionar es como le venía diciendo, ¿verdad?, que me tocaron esos puntos antes. Sin embargo, sí considero de que es bueno que se mantenga un margen de delimitación, para no llegar ni al extremo del total liberalismo de la economía, que quizás, digamos,
en lo que respecta a utilidades y todo eso pueda ser beneficioso para ciertos tipos de economía, dependiendo del estado. Y pues tampoco llegar al punto de la planificación total completa, porque como decía la compañera anterior, si el Estado completamente llega a tener el total control del mercado, regula precios, esto y lo otro, lo que pasa es que el Estado como tal no puede generar empleo. Y es un punto bastante importante a la hora de mantener una economía. Digamos que la empresa privada se va debido a que el propio Estado no, bueno, en este caso si El Salvador hiciera eso, no respetara su propio, digamos, límites y empezar a planificar la economía. Detrás de esto vienen muchos más problemas, ¿verdad? Es un margen bastante grande de lo que puede causar un extremo, tanto uno como el otro. Por tanto, más que todo era mi opinión de que sí es necesario de que se respeten los límites, porque en base a esto se puede mantener, digamos, un equilibrio y de economía y se puede garantizar también de que tanto las leyes dentro del orden económico se puedan respetar y que asimismo sirvan para que el Estado pueda funcionar tanto económicamente como, como tanto el área de las leyes, ¿verdad? Más que todo era una opinión, ¿verdad? Excelente, no, una aportación, más que una opinión, una aportación de lo que usted ha leído. Ajá, Está bueno, muy bien. sí. Bien, los felicito a los que han participado con iniciativa. Si les digo, miren, respondan, díganme, yo participé y están exonerados de eso, ¿de acuerdo? Bueno, varias cosas pero voy a iniciar con lo último que mencionaba Josué. Miren, la neutralidad, bueno, voy a mezclarlo más bien lo que voy a decir. La neutralidad económica busca dos cosas a partir de los límites que tiene. Dice, mire, evitar un sistema económico de planificación centralizada absoluta. Y lo otro es, no se puede renunciar a ciertas categorías mínimas de la vida económica. ¿Por qué? Se recuerdan que hablamos del preámbulo y veíamos esos principios superiores que rigen la vida de esa sociedad, de esa constitución. Decíamos herencia humanística. Y en la herencia humanística está la predicación, la exaltación, el fomento de la libertad. La libertad en sus diferentes manifestaciones. Una de esas manifestaciones tiene que ver con la vida económica, libertad de empresa, libertad económica. Y cuando el Estado planifica de manera absoluta, anula esas libertades. ¿Se imaginan ustedes que el Estado decida? Se puede dar, pero que sea el Estado que decida a quién comprarle los únicos productos que circulan en el mercado. O sea, usted puede hacer la hora y decir, yo de persona, importo y todo esto. Pues yo tengo la iniciativa de importar y vender. Yo tengo la iniciativa de fabricar acá y exportar para otro país. Pero que el Estado le diga a usted, mire, esa cantidad de zapatos que produce, esa cantidad de trigo que produce, esa cantidad de maquinaria que produce, la puede vender, pero no la puede vender a Costa Rica. A Panamá no lo puede hacer. Estaba haciendo eso. ¿Se imagina el Estado poniendo límites? El Estado tiene el deber de regular y controlar. No puede tomar partido. Si toma partido, entonces va en contra de sus propios principios. Hay un principio de filosofía que dice, el ser no se niega a sí mismo. Es una contradicción. Es imposible que el ser se niegue a sí mismo. La tendencia del ser es a continuar siendo. Entonces, no es lógico. Más allá de lo material, estoy hablando de un plano meramente argumentativo, que se prediquen valores como la libertad, cuando el propio Estado es el que las termina restringiendo. Otra cosa, el tema de la neutralidad económica solo es una manifestación más de la neutralidad que el Estado debe tener. El Estado debe respetar procedimientos, el Estado debe respetar límites. Un Estado que meta límites en cualquier rubro, salud, educación, el ámbito político, ámbito ideológico, ámbito cultural, el Estado que no se somete a los procedimientos que hemos dicho, podrá hacer cualquier cosa, menos un Estado de derecho, menos un Estado moderno, menos un Estado en el sentido técnico que la modernidad lo exige. Por eso, con toda objetividad, con toda al margen despojado de lo político, hay que tener perspectiva crítica y entender cuando un Estado, llámese gobierno, no está respetando los procedimientos para llevar a cabo las actividades que ordinariamente le pertenecen a ese Estado. Si el grupo
del poder, que está en funciones o gobierno de turno, está llevando a cabo finalidades sin procedimientos legales, sin los procedimientos esperados, pareciera que se está instrumentalizando el Estado para fines diferentes. Eso hace perder la neutralidad que el Estado debe tener. Claro, hablamos de la neutralidad económica, pero estamos expandiendo este argumento. Bien, gracias por sus aportaciones. Vamos a contar con el interrogatorio. Veamos, escuchamos a Stephanie Gómez Morales. Sí, licenciado. Va, muy bien. Perdón. Antes de continuar con usted, quería darles otro ejemplo. Ya vimos un ejemplo de por qué el Estado no debe acumular o centralizar el tema de la regulación económica. Ya tenemos un par de comentarios al respecto. Pero en el primer caso, que no se puede renunciar a ciertas garantías mínimas. Miren, daré un ejemplo en el ámbito del derecho al trabajo. Usted que es trabajadora, usted que es trabajador, usted que quizás es propietario de un medio de producción, de una empresita, no sé, o que tiene alguna iniciativa, tenga en mente esto. Es una conquista histórica de los seres humanos. Los derechos. Generalmente los derechos son conquistas, son triunfos frente a las mayorías. Hay autores que así definen. ¿Qué es un derecho? Le dicen, no, para mí, dice uno, levanta la mano, los derechos son triunfos frente a las mayorías. Claro, cuando todos ejercen algo que no se cuestionan, pueden hacer cualquier cosa, pero en esencia no es un derecho. O sea, es una práctica cotidiana. ¿Cuándo es un derecho? Cuando lo logra hacer valer frente a otro. Ahí se materializa el derecho. Cuando usted hace valer su libertad de expresión, cuando usted hace valer su derecho al trabajo, al salario. Entonces, en el ámbito laboral, que es por excelencia el ámbito de las conquistas sociales, usted dirá que hay ciertos derechos que no se pueden renunciar, que son irrenunciables, por más que la persona quiera. Por ejemplo, Cristian Palacios puede ser el trabajador más de beneficencia que existe. Trabajo de beneficio, trabajo de honor, yo no quiero que me paguen. Pero ¿sabe qué? Yo tengo un contrato de trabajo donde dice que el empleador me va a pagar, punto. Yo no puedo renunciar a mi salario, no se puede. Pero ahí se decía que no iban a cobrar salario algunos personajes. No, pues sí, el discurso, hay que ver, ¿verdad? Pero la obligación del Estado es pagar. Si destinado a otros fines, vaya, está bueno, pero es irrenunciable. Mire, yo tengo un año trabajando en la empresa y me han dicho que ya me tocan las vacaciones anuales, pero que yo puedo renunciar de ellas. Usted no puede renunciar de eso. Jurídicamente es irrenunciable. Son derechos que se han ganado. Mire, fíjese que, bueno, yo soy madre y la mamá para mi niño ha terminado y me han dicho que eso no lo puedo estar haciendo porque eso es un derecho que si el patrón no quiere me lo reconoce. Eso es irrenunciable. Claro, en la práctica uno tiene temor y siempre prefiero hacer mi trabajo y no entrar en problema, en pugna. Pero en el fondo son categorías irrenunciables. ¿Por qué? Porque en este tema laboral no solo está en juego usted. Se ha entendido que está en juego un escenario mucho más amplio. Por ejemplo, su familia. Entienden que el salario, por ejemplo, es irrenunciable porque no solo está en juego el interés del trabajador, sino el de la familia que depende de él. Porque ¿a quiénes se le exige que renuncie? A la gente vulnerable económicamente. No le está diciendo que renuncie a la gente con capacidad económica. Entonces, algo similar ocurre en el plano económico. En los derechos laborales son irrenunciables. Y el derecho laboral, cómo se aborda la protección del trabajador, también es objeto de interés del derecho económico internacional. Cómo se protege el recurso humano, qué derechos tiene, las convenciones de la OIT, por ejemplo. Mire, yo puedo renunciar de otras prácticas, de los límites que tiene el competidor. Por ejemplo, fíjese que Cristian Palacios tiene una empresa de zapatos, digamos. Y Stephanie también tiene una empresa que se dedica a la venta de zapatos. Y resulta que la marca de Cristian Palacios es el zapatito. Y una marca famosa, muy famosa, pero famosísima. Y Stephanie, que está emprendiendo y que está pues incursionando, está desesperada por llamar a la cliente. ¿Cómo podemos aumentar las ventas? ¿Y qué decide ella? Bueno, voy a mandar a hacer unas etiquetas que digan marca zapatito. ¿Ya?
y yo voy a ponérselas a mis productos para que la gente entienda que es de la marca. Obviamente le voy a poner ahí una letrita chiquitita más para que cuando se haga la comparación digan, ah, eran diferentes, pero que la gente piense que es lo mismo. Que está relacionado con el tema de la competencia leal y de la prohibición de competencia desleal. ¿Será que Cristian Palacios puede decir, no me importa, ya me di cuenta que Stephanie está no plagiando, pero sí ocupando mis signos distintivos para aumentar las ventas de ella, generando una confusión en la clientela, generando desviación de la clientela? No me interesa, no me importa. Al final yo gano mucho y está emprendiendo. ¿Será posible? ¿Será que yo puedo renunciar a eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que, mire, el afectado es Cristian Palacios, ya no le importa? Así que, ¿qué pasa en el mundo económico? Derechos individuales. Yo renuncio a lo que ella está haciendo. ¿Será que se puede? ¿O será que en el ámbito económico hay ciertos aspectos que el Estado no puede ser, tiene que tomar postura? ¿Alguien tiene alguna postura, opinión al respecto? Bueno, entonces voy a preguntarle que me responda esa pregunta a la siguiente persona. Luis Antonio López Arias. ¿Qué sería su opinión a lo que yo preguntaba? Luis Antonio. Hola, licenciado, buenas noches. Solo se me podría repetir la pregunta, por favor. Vale, dejémoslo así. Voy a preguntar a alguien más, porque digamos que un casito que ella comenta. Ok. José Roberto López Cartagena. José Roberto. ¿No está? Ok. Vamos a escuchar a José Daniel López Domínguez. Ah, perdón, José Roberto López Cartagena. ¿Qué opina usted respecto a lo que dije? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí. Creo que está hablando sobre la relación con la competencia o algo así. Yo lo podía relacionar con la pregunta número 8 que había hecho de esta guía que decía que cuáles eran las condiciones necesarias para considerar un consumidor. Hablaba del ejemplo de la falla. Y un tipo de falla que pudiera considerar en esta dinámica comercial sería no. No es eso, no es no. Quedémonos ahí. ¿Alguien entendió el caso que les planteé, la pregunta que les hacía? Solo dígame, sí, yo entendí, no le voy a preguntar que me explique. Va, Jenny, dígame, Jenny. ¿Usted entendió la pregunta que estaba haciendo? Sí, buenas noches, licenciado. Ya, va, excelente. Entonces, dígame. Bueno, en el caso que usted plantea, similar al caso de la actividad, entiendo yo que el Estado sí puede intervenir como regulador porque se están violentando los derechos de una de las partes, ¿verdad? Porque está esto del tema de la competencia que es desleal, entonces lo correcto sería que sería una demanda, creo yo, que se podría intervenir para que el Estado intervenga y regule la situación. Sí, muy bien. Eso. También que tiene que intervenir porque se vuelve libre de competencia, dice ella. A ver, dígame, Carlos. Así. Buenas noches. Bueno, yo creería que sí, debe de intervenir porque recordemos que el Estado también es el garante de proteger, ¿verdad? Tanto derechos como libertades, y en este caso se están violando las libertades de lo que son ese grupo de personas. Entonces, para mí, en este caso sí debe de intervenir. Ya, excelente. Con lo que ustedes han entendido el caso, pareciera que o no ponían atención o no escuchaban a quienes les pregunté antes. Ojo con eso. La idea es esta, miren. Yo les decía, ¿cuáles son los límites de la neutralidad económica? Ustedes me decían, por ejemplo, que el Estado no absolutice, que no centralice todo. Y ya me decían por qué. Y muy bien lo mencionaban. Pero estaba el otro límite que era, hay cosas que no se pueden reducir. Y les pone el ejemplo del ámbito del derecho laboral, que hay derechos irrenunciables. Y algo similar ocurre también en el ámbito económico. Yo les decía el ejemplo. Cristian Palacios está viendo afectado por prácticas de competencia desleal, de la competencia, ¿verdad? Y él dice, no me importa que siga llevando a cabo estas prácticas. Yo les decía, ¿será que yo puedo renunciar a eso? ¿Qué interés de que se sancione ese tipo de prácticas? Ustedes han dicho, el Estado debe intervenir. Usted no puede renunciar, me está diciendo.
Y es cierto, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque aun cuando soy yo el que me veo afectado, hay reglas de mercado que se están viendo cuestionadas. Hay condiciones mínimas que el Estado no puede ignorar. El de regular las buenas prácticas en el mercado es un fundamento indiscutible que el Estado no puede permanecer indiferente. Son límites, pues, a la neutralidad económica. Habrán diferentes ejemplos. Bien, continuamos. Vamos a escuchar a Cindy Vanessa Madrid Castro. Cindy, ¿me escucha? Sí, buenas noches. La pregunta es la que está en la guía y es la del Estado en la defensa de los consumidores viola el principio de neutralidad económica, sí o no, y por qué. Según lo que leí de la intervención del Estado, que se limita a aquellos aspectos, dice, en los cuales los instrumentos jurídicos no son suficientes para mantener el equilibrio de los intereses en una economía social de mercado. Entonces, según lo que usted me pregunta, yo creo que sí podría el Estado intervenir en la neutralidad. Es decir, si el Estado interviene protegiendo a los consumidores, se vulnera la neutralidad económica. Como decimos, ¿verdad? Que tiene que neutralidad. Pero el Estado dice, no, demasiado. O sea, el precio de este producto, vamos a intervenir para regularlo. Vamos a proteger al consumidor. No, mire, saben que estos productos están acaparándose. No puede haber un desabastecimiento. Interviene el Estado. ¿Vulnera eso la neutralidad económica? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo que termine de contestar Cindy y luego veo ahí las manitas levantadas. Yo creería que sí, tendría que intervenir para que hubiera un equilibrio. Entonces no vulnera la neutralidad económica. Comodín de la llamada. Vamos a hacer comodín. Ya usted ya dio alguna aportación. Veamos. El orden es Anderson, Marcela, Liliana, Keren y luego así, al punto. ¿Vulnera la neutralidad económica? Sí, no y por qué. Hola, buenas noches. Pues la respuesta, según toda la lectura que hemos hecho, e incluso el ejemplo que usted estaba dando, es que no se termina vulnerando la neutralidad. Inclusive el ejemplo que usted daba sobre los empleadores, en este caso más dirigido a los consumidores como tal, que dinamizan la economía. El Estado puede intervenir cuando no se está brindando los derechos a los consumidores, o más bien cuando se le está vulnerando este libre derecho que tienen. Y un ejemplo claro, Lee, es la lectura número 4 que teníamos, que era sobre la sentencia, que hablaba sobre el transporte alternativo. La sentencia se hacía, se planteaba principalmente porque el Estado había intervenido ante los mototaxis, diciendo de que esto se tenía que regular para tener un precio justo para los consumidores y una ruta segura para ellos. El Estado interviene, pero no vulnera la neutralidad económica, sino que únicamente lo que hace es proteger el derecho de los mismos consumidores, haciendo estas intervenciones, se podría decir, pero de una manera justa, o más bien para el beneficio de los mismos y de la población en general. Antes si está bien o mal, ya veremos. Marcela. Sí, gracias. Para mí no se vulnera el principio de neutralidad económica, porque la neutralidad económica no tiene que ver con la intervención del Estado como tal en la economía, tiene que ver con la restricción formal de qué tipo de sistema económico y modelo económico se va a imponer o implementar en un país, ¿verdad? A eso se refiere la neutralidad económica, no se refiere a que el Estado tiene que hacer lo que se conoce como laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? O sea, una total pasividad o no intervención en nada. Okay. Excelente. Bueno, escuchemos a Liliana, ¿verdad? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso igualmente de que no viola la neutralidad económica, primeramente porque la neutralidad económica también tiene sus puntos a favor o en contra de los diversos modelos económicos. Entonces, el Estado es el garante de regular como esas reglas del juego, vea.
y también es el garante del bienestar de sus ciudadanos. Entonces, la Defensoría del Consumidor va de la mano con esto. Y si bueno, en mi opinión personal, si decimos de que sí viola la neutralidad, estaríamos hablando también como una lectura, creo que decía, que de un modelo económico totalmente liberal. Exacto. Bueno, Keren. Keren Guardado. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos ahorita. Bueno, desde el punto de vista jurídico, hablaba una lectura que las políticas del consumidor a través del Estado interventor busca un equilibrio social en el mercado, y esto quiere decir de que aseguran una mayor transparencia en el mercado. Por lo tanto, en cuanto interviene cuando se vulneran al consumidor, para que no se siga creando una universalidad de vulnerabilidad. Ok, y finalmente, Leslie. Sí, como ya todos lo han dicho, ¿verdad? O sea, la intervención del Estado no violenta el principio de la neutralidad, ya que el Estado tiene la obligación de intervenir en lo que es la economía, ¿verdad? Con el fin de defender a lo que es el consumidor, como lo dice una lectura de que uno de los pilares fundamentales del derecho constitucional económico es defender el derecho de los consumidores. Por lo tanto, el Estado lo hace esto con la finalidad de lograr tanto el crecimiento económico como el bienestar de la población. Sí, Keren, sí, la respuesta es correcta, ¿verdad? No vulnera la libertad, la neutralidad económica. Es más, como decía, creo que Marcela, este principio no tiene nada que ver con la intervención del Estado en los asuntos que le atañen. ¿Por qué le atañen? Porque la propia Constitución, que ustedes ya leyeron en esa parte, dice que debe del Estado proteger a los consumidores. Es un mandato, básicamente. Tiene más que ver con el tema de cuáles son las bases, la infraestructura, las políticas, la lógica que reproduce respecto del sistema económico que se quiere instaurar. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta está sencilla, pero es bastante práctica. Vamos a escuchar si ya participaron y los menciono, díganme. Jorge Heraldo Osorio. Jorge. ¿Se encuentra? Sí, licenciado. Bien. Un ejemplo, díganos en qué consiste la ocurrencia y la libre competencia. Ok, entendí que la libre competencia se refería a la existencia de sectores económicos totalmente abiertos y de los distintos agentes económicos públicos o privados. No lo escuché, La libre... Ok, le mencionaba al licenciado que la concurrencia, entendí que se refería a la existencia de sectores económicos totalmente abiertos a la participación de distintos agentes económicos. Y en cambio la libre competencia supone la participación de distintos agentes económicos en el interior de un mercado en específico. Que ya ha superado la primera. Ok, ¿y tendrá algún ejemplo para explicar eso? Sí, licenciado. El que redacté dice que bajo el supuesto de que yo tengo una empresa, es de pizza nueva con sabores especiales que nunca antes había estado en el mercado salvadoreño. Son sabores exóticos. La libre concurrencia me permite como que acceder al mercado salvadoreño sin ninguna restricción. Puedo ofrecer mis productos por ser nuevos en el mercado y es necesario que aclarar, que la libre concurrencia no asegura el éxito de mi empresa. Más bien dentro del mercado salvadoreño existe la libre competencia que le permitirá a mi empresa le va a permitir a mi empresa prosperar dentro del mercado, pero ante a los demás empresarios de pizza van a poder ser siempre
estar dentro de la misma competencia. No sé si me explico. Alguna idea, sí, sí, sí. Vamos a escuchar a alguien más ya con esto. Bueno, por un montón de tiempo quedamos hasta acá, pues se salvó. ¿Quién se salvó? Alex se salvó. José Manuel Murcia, pero creo que ella participa. A ver, dígame, Mauricio. Buenas noches, licenciado. No sé si estoy equivocado, ¿verdad? Pero yo de manera simple, en el caso de la libre concurrencia, entendí que podía ser, para poder entenderlo como una competencia directa entre las empresas que ofrecen el mismo producto en el mercado, ¿verdad? Básicamente podría ser la competencia entre comida rápida, como decía el compañero, ¿verdad? Entre pizza, ¿cómo se llama? La Pizza Hut y la Domino's, ¿verdad? Y en cuanto a la libre competencia, lo entendí en el hecho de que, así como lo dijo también el compañero, que participe en una actividad económica en específica, también estos pueden actuar como, de hecho, como vendedores y compradores. Además, ellos pueden decidir, si no me equivoco, cuando son parte del cuando pueden ser parte del mercado, ¿no? Tal vez ahí podríamos tomar el caso de Sambors, ¿verdad? Cuando de una manera falsa durante la pandemia se desligaron de acá, podría ser, ¿verdad? No sé si estoy equivocado. Bien, voy a responder a esto. La libre concurrencia, ya lo han dicho ustedes, lo tienen claro. Oportunidad que tienen diferentes agentes económicos de participar en un mismo mercado. Concurren, es decir, participan, se encuentran, interactúan en el mercado. Diferentes empresas dedicadas al tema de alimentos, ofreciendo servicios. La libre competencia es, todos ellos tienen la libertad de ofrecer los servicios y productos a los consumidores. Todos. Libre competencia y libre concurrencia son cosas diferentes. Lo primero gira, el primer tema de libre concurrencia tiene que ver con la apertura y acceso al mercado. La libre competencia tiene que ver con los que ya están en el mercado. Mire, yo tengo, por libre concurrencia, yo soy un inversor y quiero participar en el Estado salvadoreño, en el mercado salvadoreño. No, mire, usted no puede entrar aquí. Usted, por su procedencia, no puede. Aparte que es discriminatorio y vulnera el artículo 3 de la Constitución, que habla de la igualdad, se afecta a la libre concurrencia, a la apertura del mercado. Es para poder participar la concurrencia. Y la competencia es para quienes ya están insertos en el mercado, que interactúen conforme a las reglas de las buenas prácticas comerciales. ¿Va más claro? Concurrencia, al mercado, competencia, ya estando en el mercado. Sencillo. No sé si hay preguntas o comentarios. Invitarlos a que sigan leyendo la guía de lectura. Voy a seguir con esta dinámica. Le puse una pausa a las clases. Hay otras cosas que quiero mencionarles, pero quería ver cómo van cumpliendo con las actividades. Más que decir, pues nos quedamos hasta por acá, deseándoles una feliz noche y un buen provecho si no hace nada. Nos vemos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, Dígame, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Y yo tenía, es que fíjese de que, bueno, en la grabación igual, le puede constar, vea, que yo sí estaba al inicio de la clase, lo que pasa es que se me fue el Inter, entonces todo este ratito he estado con Claro, le tomé capturas a todo, igualmente, Ok. ¿Cuál es? Okay. Elisa, acá está. Va. Le voy a poner ahí el sí, solo que la participación si no le quedó. Por eso es que le... Bien, ya corregí eso. Gracias por la aclaración. Bueno, a ver, Jonathan. Hola, licenciado, buenas noches. Solo tenía un par de dudas con respecto a mi asistencia porque el día jueves me aprobaron, bueno, ya bien tarde me mandaron el correo de que me aprobaron el cambio de grupo para su clase, entonces esta es prácticamente la primera vez que me uno a su clase. Ajá. Si usted no estaba en el listado de Prometeo, es porque no estaba, es decir, si no está inscrito es porque no estaba en Prometeo. Y si no estaba ahí, yo no pude verle llamado porque no me aparecía en su listado. En el listado, perdón. Esa es la lógica. Y como sí, no era su primera vez, no me ha dado su nombre, así que lo voy a anotar ahorita. Dígame completo, por favor. Jonathan Mauricio Fuentes Pérez. Fuentes Pérez. Jonathan. Pero en el campus sí ya está, ¿verdad?
Sí, 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 ya me aparece en el grupo y ya me aparece también en mi campus. Entonces, pedirle que cumpla con las actividades. Si usted las observa, ya hay varias. Sí. Permítame, me equivoqué de lista de asistencia. Buenas noches, Lick. Igual yo, el mismo caso de Jonathan, me aprobaron el cambio, igual escribí al correo, no sé si ya vio. Ya vamos a revisar, no recuerdo el vale, ya está, Fuentes Pérez. ¿Cuál es su nombre? Perdón, nombre completo. Muchas gracias. Ligia del Carmen Rivera Regalado. Rivera Regalado. ¿Su nombre me dijo? Ligia del Carmen. Ligia del Carmen. Ah, creo que sí, en correo. A ver. Listo, ya tomé nota de eso, de su situación. Gracias, Lick. Bueno. ¿Alguien más? Nos vemos.